pues sí, en el mundo, ¿verdad? Se recuerda o llaman el mes de la familia, si no estoy mal, ¿verdad? En eso. Se habla de valores en la familia, se habla de la necesidad y atenciones, los derechos de los miembros de la familia, infinidad de cosas, ¿no? Y se le da un mes para hablar de ello. Y nosotros vamos a aprovechar un poquito esa temática para que podamos hablar en nuestra iglesia, estas predicaciones de la segunda hora, acerca de una familia que adora a Dios. Vamos a hablar cómo es que una familia realmente está adorando a Dios y cómo es que se ve cuando no está sucediendo eso. Es mi intención que podamos evaluar y podamos entender lo importante que es la familia. Porque la familia es una entidad privilegiada. Es una entidad diseñada, establecida por Dios, que se convierte no solo en el generador de adoradores para Dios, que son nuestros hijos, sino que también es la principal y genuina fuente de adoración a Dios. Cuando adoras en la iglesia, no es completo, no es honesto si no sucede en casa o si no proviene desde ahí. Porque es ahí en la familia donde se establecen los principios del conocimiento del carácter de Dios, tanto en pareja como en los hijos. Es decir, lo que los padres crean de Dios determina no solo la clase de obediencia y alabanza de ellos mismos, sino que va a condicionar la clase de adoración que los hijos practicarán. Y el concepto que estos hijos tendrán de quién es Dios y la forma en que influenciará sus vidas. Es por ello que en la ley de Dios se hace un énfasis constante en la importancia de comunicar de las verdades de los padres hacia los hijos, pues ellos son responsables de transferir estas verdades a ellos. Y esto es lo que se llamó la oración del Shema en Deuteronomio 6. Y dice lo siguiente: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Voy a hacer una pausa. Nota la importancia de lo que entiendes de la verdad en el corazón para que tú ames a Dios. Una adoración que no tiene como base principios sólidos de la palabra de Dios puede ser una adoración falsa. Un amor que no surge de un entendimiento más profundo de quién es Dios en su palabra puede ser un amor fingido. Por eso dice: pon estas palabras en tu corazón porque debes amar a Dios con todo tu corazón. Y luego dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Una vez escuchaba al misionero pastor allá en España, Alfonso Alviso, predicar cuando yo era joven, y al predicar él decía algo que es muy cierto. La enseñanza a los hijos y la comunicación de nuestra teología a ellos está basada en los miles de momentos que pasas con ellos. Cuando estás en casa, cuando te sientas y qué es lo que sale de tu boca, cuando vas por el camino y cómo te conduces. Ellos están viendo lo que quieres. Muchas veces queremos establecer, hermanos, fin de la idea, esta ya es mía, pero muchas veces queremos establecer que es bueno, un tiempo de adoración en casa, un tiempo de devocional en casa. Pero como ahora se me pegó esta frase y la voy a usar hasta que se me acaben las ganas, ¿verdad? Pero y andamos como el diablo. Sí le he dicho ya más veces, ¿verdad? Andamos y vivimos como el diablo, pero pienso que si mi hijo me ve leer la Biblia, va a conocer a Dios. No funciona así. La comunicación es cuando andes, cuando te levantas, cuando te acuestas, dice el texto. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Y dice: y las atarás como una señal en tu mano,
y serán por insignias entre tus ojos. Es decir, la prioridad que le debes dar a la palabra de Dios en tu vida. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, que tu casa conozca la verdad. Ahora, interesante que los judíos lo hicieron todo literal. Esas filacterias que dice el Señor las alargan, eran esas pieles que se enredaban en sus manos para demostrar cuánto de la ley sabían, y cuanto más amarrado estés, estás más conocedor según esto de la palabra. Unas cajitas con la ley escrita allí entre los ojos, porque dijo el Señor, los pondrás como frontales. El punto era que tú vas a valorar y amar la palabra de Dios, y eso lo vas a comunicar a tu familia. La adoración a Dios se fomenta desde la adoración de tu casa y entre los padres sobre los hijos. Desde ahí se fomenta. En nuestro tema, como dije, en mes de marzo, la familia que adora, una familia que adora. Quiero comenzar con este título siguiente: entre esposos. Hablemos de la parte vital, de donde surge todo lo demás. Entre esposos. Ese es nuestro tema. Si crees en la verdad de la herencia teológica, de que se comunica a los hijos, entonces debemos considerar algunos aspectos riesgosos. Debemos prestar atención a algunos aspectos negativos que se requieren corregir en el seno del matrimonio en primer lugar, y rogar mucho al Señor que por su gracia cambie el corazón de nuestros hijos. Porque quizá la información ya fue pasada. Ya están impactados por lo que han visto. Hay que cambiar y hay que rogar que seamos buenos ejemplos a ellos y que el Señor obre en sus corazones. Por tanto, hablando de eso, en primer lugar, hablemos entre esposos, y quiero decir cuál es mi intención. La privacidad del matrimonio piadoso debe prevenir a la pareja e hijos contra una adoración aparente. Hablaremos de ello. Así también, que los acuerdos privados entre ese matrimonio sean santos, pues Cristo está en el medio. Y por último, entre esposos, propiciar una adoración genuina y temerosa a Dios. Vamos con lo primero, hermanos: el peligro de aparentar adoración. Y al pensar en alguna escena bíblica que nos ayude a ver estas cosas también, o más bien al pensar en matrimonios en la Biblia y estar viendo, bueno, ¿qué podemos aprender de ellos? Tomé uno que es un ejemplo, aunque no es un buen ejemplo. Uno que es un gran ejemplo, pero no uno bueno. Y esto es Ananías y Zafira. Acompáñame por favor a Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4, por favor. Quiero que veas lo que estaba sucediendo en la primera iglesia cristiana, o en la primera iglesia en general, la iglesia en Jerusalén. Y mira lo que dice, por favor, versículo, voy a leer desde el 32, 4:32. La congregación de los que creyeron, la iglesia, eran de un corazón y un alma. Qué hermoso. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder, esta unión en la iglesia facultaba también muchas otras bendiciones. Nota, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y había abundante gracia sobre todos ellos. Todos los recursos de Dios estaban a favor de ellos y haciendo la obra. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien todos los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. ¿Por qué le llamaban Bernabé? Ese era un sobrenombre. ¿Se llamaba cómo? José. Le llamaban Bernabé. Le llamaban hijo de consolación, porque la característica de este creyente era que él estaba ayudando constantemente a los demás.
que al necesitado lo consolaba y le fortalecía. Y esta era la característica de él, al grado que dentro de la iglesia se llevó un título como el Hijo de Consolación. Bernabé era un siervo de Dios allí. Y su característica principal, entregado, misericordioso con los demás. Este poseía un campo y lo vendió, como lo estaban haciendo otros más. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Quiero que entonces entendamos al ver esto como un ejemplo del resto que estaban haciendo esta obra de vender sus propiedades y casas para darla a los demás, el origen de esta acción. ¿Cuál es el origen de esta acción? Que era un hombre, en este caso, que amaba a sus hermanos y los quería consolar y proveer. Eso era lo que había dentro de él y lo llevaba a actuar, y creo que eso era lo que estaba pasando con el resto. Sin duda, José, Bernabé, estaba adorando a Dios con esos actos. Porque, ¿sabes? Adoración, podríamos definirlo de esta manera. Todo acto resultante por la reverencia hacia Dios en el corazón del que adora, producto del entendimiento de la verdad de quién es Dios y lo que hace. Vuelvo a decir mi definición breve. Todo acto resultante. La adoración no solo es alabar. La adoración es todo acto que viene por reverencia hacia Dios desde tu corazón, producto del entendimiento de la verdad de quién es Dios y lo que Él hace. Jesús dijo que los actos piadosos de adoración en el nuevo pacto serían el resultado de una transformación interna desde la parte inmaterial del hombre llamada el Espíritu y basado en la verdad revelada de Dios. Cuando hablaba con la mujer samaritana, le dice a la mujer samaritana: mira, ustedes como samaritanos adoran lo que no conocen, porque la salvación viene de los judíos, aclara el escritor. Bueno, creo que es el escritor, no sé si fue Cristo porque está seguidito, pero le dice a la mujer: ¿ustedes desconocen las escrituras? Nosotros las conocemos y por eso llevamos actos piadosos de adoración. Pero luego le dice: pero los adoradores que Dios busca, parafraseando, los que Dios quiere son adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y ya hemos explicado que esta no es la marca de un grupo musical. Que esta en espíritu y en verdad no es una solamente como un resumen de decir con todo mi corazón, ¿no? Porque lo estoy adorando en espíritu y en verdad. ¿Pero qué es eso? Implica un cambio en el interior, se refleja en un acto en el exterior. El problema es que la religiosidad, tanto de judíos como de la mayoría de los samaritanos, es que todo lo que hacían era externo. De hecho, el Señor eso fue lo que condenó. Dice: haces cosas para ser visto de los hombres. Es una adoración externa. Y dice: no, lo que Dios el Padre quiere, como Él es espíritu, es que los adoradores que le adoren en espíritu, desde el interior donde no se ve, y basado en la verdad. La única manera en que el corazón es transformado es por conocer la verdad revelada de Dios. Y eso entonces cambia el interior y obviamente va a cambiar las acciones externas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque vemos a José haciendo estas cosas. Los creyentes de la iglesia de Jerusalén estaban adorando a Dios por medio de actos específicos en la venta de estas propiedades y ayudando a los necesitados. Pero ¿sabes? Este es mi primer punto. Hay un peligro en aparentar adoración. Una falsa adoración se da cuando alguno de estos dos elementos básicos falta. Espíritu basado en la verdad. Cuando alguno de estos dos elementos falta, ¿qué fue lo que pasó entonces en esta escena que no hemos leído, por cierto? Ve al capítulo 5 y vamos a leer ahí, por favor. Pero esta conjunción marca un contraste con lo que se estaba diciendo. Cómo José y los demás habían hecho las cosas, pero esto es distinto. Pero cierto hombre llamado Ananías
con Zafira su mujer. Ahora, antes de nada, quiero derribar una mala idea. La mala idea de que estos no eran salvos, pecadores, ingratos. Ananías y Zafira es como el símbolo de los no creyentes dentro de la iglesia. No dice la Escritura eso en ningún punto. De hecho, dijo primero que todos los creyentes eran de un alma, de un mismo sentir, ¿no es cierto? Y ahí estaban Ananías y Zafira. De hecho, como veremos más adelante, el acto de Dios de disciplina me parece que es otra evidencia de que realmente eran creyentes. Entonces, quitando eso para no decir, sí, no, esos perversos, está hablando de de una pareja de entre esposos. Y entonces dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, entre esposos, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, el resto, lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, es decir, antes de ofrecerlo, antes de decir a la iglesia, yo haré lo mismo que los demás, sin venderse, ¿no te pertenecía? O sea, nadie te la pidió, nadie te obligó. Y después de vendida, seguía siendo tuya si tú lo hubieras determinado así. No estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron, lo cubrieron y sacándole le dieron sepultura. Bien. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Hablando aquí de el peligro de falsificar, el peligro de aparentar adoración. ¿Qué pasó para que estos esposos se metieran en líos con Dios? Bueno, como mencioné, parece que intentaron imitar las buenas acciones de los demás. Y por supuesto, imitar un buen ejemplo no es malo en sí mismo. Ver a alguien que hace algo y yo también lo voy a hacer, no es malo en sí mismo. Ellos intentan imitar esas buenas acciones de los demás, pero no era lo que ellos estaban haciendo por tener un convencimiento producido por la verdad de Dios y su bondad, lo que me hace, cómo el Señor ha sido bondadoso conmigo, cómo me ha amado, cómo me ha perdonado, cómo a pesar de quien soy, Él me amó. ¿No es cierto que esa es la base para la acción cristiana? ¿No es cierto que el Señor dice, como yo les he perdonado, así perdónense, como yo les he amado, así ámense? Constantemente es la convicción de mi corazón de esa verdad que llega a mi vida, y al entenderla y ver cómo Dios actuó conmigo me lleva a actuar en espíritu y en verdad. Ese cambio que logra en mi espíritu, en mi interior, la verdad de Dios me lleva a hacer las cosas. El problema aquí es que ellos no estaban convencidos por la verdad de Dios y su bondad para conducirlos a ser bondadosos. Le dice Pedro, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? Le dice Pedro, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Y nada más acorde que lo que vimos en la mañana. Obviamente no fue mi intención conectarlo, ¿verdad? Pero es precisamente eso. Satanás le tentó, le engañó. Pero la razón de esto es que no era una convicción real en él. Es decir, que su acto de adoración no era el resultado de un espíritu transformado por la verdad. ¿Sabes, hermano? Todo acto, y esto debiera traer temor a nuestras vidas, todo acto sin la convicción de la verdad es una falsa adoración. Nuestros hermanos del grupo de alabanza están en problemas. O se pueden meter en problemas. No, déjame explicar.
La alabanza es un acto de adoración, ¿no? Es una obra. Hablamos y decimos verdades que la palabra de Dios nos ha convencido en el corazón. Pero se corre el siguiente riesgo: que la acción que se hace, alabar, no sea por producto de un corazón transformado por la verdad. Es falso. Es una adoración no agradable. Ahora, me estoy enfocando con los hermanos porque algo que hemos dicho, ¿verdad?, es que una parte de los ministerios de enseñanza en la iglesia es precisamente la alabanza, porque estás enseñando y porque estás proclamando y exaltando a Dios. Pero ¿cómo puedes proclamar algo que no crees? ¿Sabes? Es un intento de engañar a Dios. Si lo ves de esa manera, ahora lo paso para ustedes. ¿Qué pasa cuando te pones en pie y estás cantando y estás pensando en lo que tú quieras, menos en las verdades que estás proclamando con tus labios? ¿Acaso intentas engañar a Dios al decirle: Señor, rompe el duro suelo en mí, siembra tu palabra y que me transforme? Y ni siquiera lo estoy pensando ni entendiendo lo que estoy diciendo. Porque cuando inicia la semana, la verdad de Dios es lo último en lo que pienso. Y es una falsa adoración. Así toda obra que yo haga que no provenga de una convicción de la verdad en mi vida puede ser un intento de engañar a Dios. Y más bien es un acto hipócrita que busca la alabanza personal de parte de los hombres. Entiendan que el punto no es aquí solo la alabanza, pero aplica a todas las áreas de la vida cristiana. ¿Por qué vienes a esta iglesia? ¿Cuál es tu intención al entrar en estas puertas? ¿Cuál es la intención de decir que eres cristiano? ¿Cuál es la intención de participar en cualquier actividad o ministerio? ¿Acaso quieres la alabanza personal de los hombres? ¿Quieres que digan: oh, qué misericordioso es este hombre y cómo cuida a los demás? Eso no era lo que buscaba José, pero era lo que todos podían palpar y ver en José. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué hay en tu espíritu, en lo que no se ve? Esa adoración es falsa. Como le dice Pedro en este versículo, cuando le dice Pedro, ¿verdad? ¿Por qué concebiste este asunto? No has engañado, no has mentido a los hombres, sino que es un intento de mentirle a Dios. Yo les tengo que decir algo. Todos necesitamos confesar y arrepentirnos de este pecado. Todos. Todos necesitamos confesar y arrepentirnos de esta falsa adoración en u otro estado de nuestra vida. Y si el Señor te está abriendo el entendimiento a un área en particular, necesitas hacerlo. ¿Cuántas veces no has venido con tu esposo o tu esposa solamente para que no digan que hay algún problema entre ustedes? Pero no porque realmente es una convicción de la verdad en mi espíritu y yo quiero estar en el Señor, en su casa, en su iglesia. No me gusta usar el término casa porque luego pensamos en el techo, pero hablando de la familia de Dios. ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas como estas? Simplemente, como dije ahorita, en la adoración, en la alabanza. ¿Sabes? Si el Señor quisiera seguir actuando de la misma manera, pero no quiere, porque Él tenía un propósito, muchos ya deberíamos estar muertos. Pues de vez en cuando aparentamos adoración y Dios conoce esas intenciones. Muchas veces criticamos a estos hombres, porque a este par de esposos, porque decimos: mira, lo mató el Señor, qué pecadote. Pero no, en realidad Dios estaba sentando un precedente. Y decidió que no lo iba a volver a hacer, por lo menos en las evidencias bíblicas. Bueno, quizá Corinto, ¿te acuerdas? Ya habían muerto varios porque estaban falseando esa cena del Señor y había divisiones entre ellos. Pero en este caso fue un acto
claro, lo cual trajo en otros que quizá estaban haciendo algunas cosas similares, lo que dice la Escritura, temor de Dios. Dijeron, no podemos jugar, no podemos intentar engañar. Esta pareja se puso de acuerdo para presentar una adoración falsa. ¿Sabes? Entre esposos deben temer y analizar qué clase de adoradores somos y en qué clase de adoradores estamos transformando a nuestros hijos. ¿Somos adoradores aparentes? Ahora, no solo existe el riesgo de fingir adoración, sino que en segundo lugar, el peligro de tener acuerdos pecaminosos. Mira lo que dice el versículo 7, por favor. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Nadie le mandó un WhatsApp, porque no había. Nadie le mandó a avisar. El Señor orquestó todo esto maravillosamente para que ella llegara como si nada, sin que nadie le diera el anuncio. No sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Esta palabra, poner a prueba, nos recuerda el asunto de la tentación a Dios en Meriba. Cuando nos vas a dejar morir de hambre, no nos vas a dar de beber, nos sacaste para matarnos y estaban tentando al Señor bondadoso. Y es lo que hicieron esta pareja. Tuvieron un acuerdo para tentar a Dios. Y le dice Pedro, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu de Dios? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Y yo creo, hermanos, que se lo dijo no como yo lo estoy diciendo. Conociendo el corazón de Pedro y cómo él escribe en Pedro y dice, no seamos como quienes tienen autoridad sobre ellos, sino como ejemplos de la grey. Yo creo que él se lo dijo con todo el dolor de su corazón y sin poder hacer nada, porque Dios fue el que llevó a cabo esto. Y le dice, te van a sacar también. Imagínate oír esas palabras. Imagínate oírlas cuando ya viste que uno cayó muerto. Y entonces, al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y escucha esto, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Ahora, el peligro de acuerdos pecaminosos. La sumisión de la esposa a su esposo es un acto de genuina adoración a Dios, porque así lo enseña Efesios 5, 22 al 24. Ese pasaje ya lo hemos machacado tantas veces en matrimonios y seguimos aprendiendo de lo que dice ahí. Pero en el 5.22, lo leo, 5.22 de Efesios, el Señor dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a los maridos o a sus maridos en todo. ¿Y por qué decimos que es un acto de adoración? Porque no es algo natural. No es como que las mujeres todas quieren que sus esposos lideren. De hecho, la condenación de Génesis es lo contrario. La mujer intenta tomar la posición que no le corresponde. Pero entonces, cuando el Señor le habla a la hija creyente, a la esposa creyente, le dice, hazlo por amor al Señor. Y cuando la esposa dice, está bien, voy a dejar de hacer mi propia voluntad y de ponerle sombrero a mi esposo, voy a dejar que Él guíe, yo quiero someterme a Él, lo hace como un acto, porque la verdad de Dios ha tocado su espíritu. La verdad ha cambiado su espíritu y entonces surge una adoración correcta al querer someterse a su marido. El sometimiento al marido es un acto de adoración. Un acto de obediencia al Señor. Pero la frase como al Señor, en esta sujeción, es una condición.
Es decir, la esposa debe apoyar la dirección de su esposo siempre y cuando éste no transgreda su autoridad suprema, y este es Cristo. Safira debió haberse opuesto a su marido cuando éste decidió mentir y robar a Dios, porque nota algo más. No dice en ninguna parte que Safira fue la que empezó. Luego queremos que sea siempre la que empieza, como Eva y Adán, ¿no? Pero ella, al entenderlo, lo que le dice Pedro es: ¿por qué te pusiste de acuerdo? ¿Por qué aprobaste eso? No debiste haberlo aprobado, porque iba en contra de Cristo. ¿Sabes? Ellos se pusieron de acuerdo. Esta palabra, ponerse de acuerdo, armonizaron, es la palabra sinfoneo, de donde viene nuestra palabra sinfonía, que es armonizar para que esto vaya en buenos términos, en un mismo sentido. Y en lugar de razonar con él y explicarle por qué no era correcto hacerlo, ella estuvo de acuerdo. ¿Sabes? Se piensa que estar de acuerdo entre pareja en un matrimonio es algo que de por sí Dios debe aprobar, ¿no es cierto? Mi marido dice, pastor, mi esposa y yo decidimos. Y tenemos una idea de que eso ya, por el hecho de haberse puesto dos de acuerdo en la tierra, Dios está contento y aplaudiendo. Ten cuidado con los acuerdos perversos que se lleven a cabo entre esposos. ¿Sabes por qué? No debes olvidar el acuerdo de Adán y Eva. Porque en aquel caso Eva fue engañada y al final convenció a Adán y éste estuvo de acuerdo. Y ese acuerdo llevó a la condenación a toda la humanidad y al infierno a todos los pecadores. Dios aprueba y bendice cuando dos se ponen de acuerdo, dice Mateo 18:9, para obedecer al Señor y cumplir su voluntad. Dios se agrada y bendice a esa pareja. Es la misma frase que Cristo usó, Mateo 18:9. Si dos se pusieren de acuerdo, misma palabra usada en Hechos 5, ¿por qué te pusiste de acuerdo? Entonces, entre esposos, el peligro de aparentar adoración, el peligro de acuerdos pecaminosos, y debemos terminar. Quiero que veas una adoración temerosa. Ve conmigo al capítulo 5 de Hechos y mira, por favor, después de que esto pasa, verso 11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Una genuina reverencia. La tragedia de Ananías y Zafira llevó al resto a un análisis cuidadoso de sus verdaderas motivaciones. Comenzaron a observar cómo estaban haciendo las cosas cada uno. Y eso es sano. Es sano y necesario tener temor de Dios. ¿Qué es esto? Una reverencia que me lleva a hacer un alto y pensar por qué estoy haciendo las cosas y no quererle ver la cara al santo. No quererle ver la cara al perfecto y justo Dios. Porque aún en la iglesia, en Hebreos, se escribió, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando ellos analizan sus motivaciones, produjo actos de adoración genuinos y Dios bendijo. Mira lo que dice el 12. Y por mano de los apóstoles. Después de que hubo temor entre ellos, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. ¿Quiénes son los demás? Bueno, se congregaban en el templo de Jerusalén, en un patio, porque no había todavía un templo cristiano como tal. Ahí se congregaban y ninguno de los demás judíos ni líderes judíos se juntaban con ellos. Sin embargo, el pueblo, los demás, los tenía en gran estima. Y mira, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que sacaban a los enfermos en las calles, los tendían en los lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos, y había sanidades. Ahora, nota
lo que sucede cuando hay una adoración temerosa. Dios bendice, Dios se agrada. Creo que todos debemos evaluar entre esposos en primer lugar qué clase de adoradores somos y qué clase de adoradores estamos convirtiendo a nuestros hijos. Recordemos que entre el esposo y la esposa hay alguien más. Siempre está Cristo. ¿Qué clase de adoración estás practicando? ¿Aparentas adoración? ¿O realmente es el resultado de la verdad de Dios en tu corazón lo que te lleva a adorarlo con devoción genuina? ¿Adoras a Dios con tus acuerdos que buscan servir y amar al Señor? ¿Has evaluado qué clase de adoración tienes y con qué clase de adoración buscas adorarle? Si se caracteriza por ser con temor y reverencia. Que Dios nos bendiga con familias que adoren a Dios. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, tenemos que doblar nuestro corazón. Porque, Señor, te adoramos, decimos que te adoramos, pero muchas veces no ha sido bajo las intenciones correctas. Muchas veces, Señor, en nuestros propios matrimonios queremos aparentar lo que no es. En nuestras acciones en la iglesia, de todos, hacemos lo que es correcto, pero no lo que yo anhelo y deseo porque tu palabra ha tocado mi corazón. ¿A quién estamos intentando engañar? Señor, perdónanos. Cuando hemos llegado a acuerdos y pensamos que como estamos de acuerdo, tú debes aplaudirlo. Cuando en realidad debiéramos de ver qué es lo que a ti exalta, Señor, y en eso esforzarnos y tener acuerdos. Señor, que tu palabra traiga temor al corazón de los oyentes, a mi corazón, y que nos convirtamos en verdaderos adoradores de esos de los cuales Dios quiere que adoren. Gracias por tu palabra. Sigue transformando nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.